Pues nada, buenas tardes. Para mí es un placer estar aquí porque esta es mi facultad y siempre vuelvo con toda la nostalgia y también algo intimidado. Fui alumno mediocre de esta facultad y como digo, siempre vuelvo con ganas. Apremiado por Luis, di un título que puede prestar a confusión, ¿no? Literatura y neoliberalismo, como si realmente fuera a abordar, o al menos abordar de manera inmediata, el modo en que el neoliberalismo pues se opone a la literatura, o qué clase de literatura se elabora en el marco del neoliberalismo o contra el neoliberalismo. De esto hablaré al final, pero querría atreverme de un modo pues bastante audaz, como 15 o 20 minutos antes de ir más allá, a dibujar muy deprisa una especie de historia de la humanidad, un prólogo paleontológico, si queréis, o casi pues, darwiniano, ¿no? Entonces, algunas veces lo he abordado así. En uno de mis libros esbocé este esquema, digamos, general de la historia de la humanidad, y luego lo he desarrollado en otros cursos. Entonces tiene que ver con la decisión un poco arbitraria de dividir esto que llamamos humanidad en tres condiciones o naturalezas, ¿no? Habría primero una naturaleza humana, que es lo que encontraríamos pues, al final del recorrido que hace Linneo en su clasificación de mediados del siglo XVIII, ¿no? Lo hace en todas las especies, ¿no? Si uno compara el perro, la cucaracha y el ser humano, pues te encuentras con una cascada, ¿no? de taxos que pasan desde el reino a la especie, pasando por el orden, por el género, por la familia. Digamos que en la especie pues acaban las taxonomías de Linneo, ¿no? Y la cucaracha, cuando llega a Blacteda, a la especie, pues la cucaracha cucarachea, ¿no? Y el perro, que acaba siendo un canis lupis, pues canis lupea, si queréis. En cambio, cuando Linneo cierra la taxonomía del ser humano, ¿no? y lo denomina atrevidamente Homo sapiens, pues ahí en realidad empieza todo. Al contrario que en el caso de la cucaracha o del perro, que es un animal ambiguo que de alguna manera ha sido incorporado a la cultura humana por metonimia, pues digamos que en todo caso en el ser humano, cuando llegamos al Homo sapiens, ahí empieza la aventura, esta aventura de la humanidad, que en realidad es una fuga, ¿no? Naturaleza humana, sí, yo creo que hay que reconocer que existe una naturaleza humana. Lo propio de la naturaleza es tener ciertos ciclos de sueño, es la pronación del antebrazo y del pie, es la reproducción sexual y la sexualidad no ceñida a periodos de celo, es también, por supuesto, la posición erecta, que todos los paleontólogos y biólogos pues, asocian de alguna manera primero a la capacidad de correr, y esa capacidad de correr a la liberación de la boca para la palabra, ¿no? A la separación de la faringe y la laringe, y en definitiva al desarrollo del cerebro en un casco craneal pues de un tamaño relativamente reducido. Esa es la naturaleza humana. La posición erecta es muy importante, como veremos, cuando pasamos de la naturaleza humana a la condición humana. Es muy importante porque es la posición erecta la que nos permite, al revés de lo que ocurre con el resto de los animales, mirar al mismo tiempo o sucesivamente hacia arriba, hacia las estrellas, ¿no? Donde se proyecta el imperativo moral kantiano, y también entre nuestras propias piernas, ¿no? Donde hay un sexo que de alguna manera en torno al cual pues pivota toda la construcción de la identidad, y desde luego a través del psicoanálisis, o después del psicoanálisis sabemos que ese poder darse entre las piernas tiene mucho que ver con el narcisismo y la construcción del ego. Esa posición erecta, que es una abertura, es la que permite hablar, como yo lo hago también de un modo un poco atrevido, de una diferencia esencial entre el ser humano y el resto de los animales. Es que, digo yo, el ser humano es el único que tiene
cuerpo. Y lo propio de la condición humana tiene que ver con esta corporalidad, que yo he definido numerosas veces como una combinación chapucera de carne y de palabra. Y me gustaría detener un momento aquí en el término chapucero. ¿Qué es lo que entiendo por chapucero? Pues chapucero quiere decir sencillamente analógico. Cuando pensamos en lo analógico, lo pensamos en el marco de las nuevas tecnologías por oposición a digital. Y sin embargo, analogía es un término que tiene una larga raigambre filosófica, ¿no? Y tiene que ver, desde luego, con la mímesis platónica, y tiene que ver con una larguísima reflexión sobre el arte, sobre la literatura, sobre la música. Y analógico quiere decir, es lo contrario no de digital, sino de identitario. Analogía e identidad son dos conceptos que yo creo que es muy evidente que se oponen, ¿no? La analogía significa sencillamente eso, significa que no hay nunca ninguna posibilidad de unificar o de absorber todas las diferencias en ninguna clase de unidad. Y que si interpretamos identidad en términos lógicos, ¿no? Como A es igual a A, el cuerpo, en la medida en que se reproduce por la vía sexual, nace del vientre de otro cuerpo, como muchas veces le gusta subrayar a Carlos, pues desde este momento mismo somos seres analógicos, y somos cuerpos en la medida en que somos analógicos. Fijaros, cuando pensamos sobre el cuerpo, que el cuerpo nunca es pura presencia, es un poco siempre ausencia de sí mismo. En castellano tenemos una expresión que describe al cuerpo en cuerpo presente y que está reservada para los funerales. O sea, el cuerpo solo es finalmente identidad cuando está muerto, cuando está de cuerpo presente. El resto del tiempo estamos relativamente ausentes respecto de nosotros. Y esa relativa ausencia respecto de nosotros mismos, que es lo que yo llamo cuerpo, que es una fuga, digamos, de la carne a la palabra y de la palabra a la carne, por lo tanto es una fuga absolutamente imposible, que de alguna manera la humanidad ha intentado consumar por tres vías diferentes que enseguida anunciaré. Pero digo, esa condición humana que es cuerpo, no puede nunca en ningún sentido identificarse como presencia, sino como representación, como algo que tiene que ver ya con la función que más caracteriza al ser humano, que ni siquiera va a ser la de pensar, como pretende con su Homo sapiens Linneo, sino que va a ser más bien la de narrar, que es algo que está inscrito radicalmente en la corporalidad humana. Y narrar es relatar, es representar. Relatar quiere decir eso, es volver a decir. O sea, las cosas tienen que ser dichas dos veces. No basta con llamarlas por su nombre, hay que llamarlas dos veces para que acudan. Y por eso, en el propio término relatar, se incluye la idea ya de repetición, ¿no? De doble llamada. O representación, que es un término muy desacreditado en toda la reflexión, digamos, estética del siglo XX y XXI, pero que de alguna manera habría que también reivindicar, en este sentido muy elemental, que tiene que ver con la imposibilidad de la presencia, entendida como unidad y como identidad. Con el hecho de que el cuerpo siempre está ausente de sí mismo y que en esa grieta, en eso que nos separa y que de alguna manera nos permite reconocernos como vivos, lo que está en juego es precisamente la posibilidad de al mismo tiempo reconocerse a uno mismo y de reconocer a los otros como distintos de nosotros, como otros cuerpos. A mí una cosa que me fascina es las pinturas rupestres, ¿no? Que tienen entre 20.000 y 40.000 años las más antiguas. Pues pensamos en Altamira, ¿no? Todas estas escenas de caza en las que tienes atisbo auroral de una primera vez que nadie puede datar
ni localizar, pero que de alguna forma queda reflejada en esas paredes, y que es la primera vez, es la primera vez que de alguna manera los cuerpos se reconocen como cuerpos, es la primera vez en la que los seres humanos pasan a vivirse a sí mismos fuera de sus cuerpos, de éxtasis que les lleva fuera de sí mismos, y a partir de ese momento, en todo caso, les lleva al reconocimiento de que eso que están pintando solo se parece a ellos. Hay una relación de analogía entre eso que han pintado en las paredes, esas escenas de caza, esos animales, esos cazadores que son ellos mismos, se están viendo vivir a sí mismos en otro sitio, proyectados en la pared. Y yo diría que de algún modo eso que llamamos conciencia, o que llamamos procesos de individuación, de los que hablaremos enseguida, tiene que ver con la interiorización de esa analogía, ¿no? Con la interiorización de ese espacio, de esa fractura, de esa grieta que existe entre mi cuerpo y mi cuerpo representado fuera de mí mismo y por lo tanto reconocido, ¿no? La representación es también una negación, de alguna manera, de la presencia, y la presencia es la identidad, y la identidad es la muerte. Y por lo tanto es necesario pintarse para luego interiorizar esa diferencia en la forma de conciencia. En la genealogía de la moral, Nietzsche lo cuenta de un modo parecido y completamente diferente, ¿no? En una caricatura podemos decir que Nietzsche considera que el alma o la conciencia es la interiorización de una renuncia, ¿no? de la renuncia a la sana violencia primitiva. Y eso se interioriza en forma de alma o de conciencia. Yo creo que en términos antropológicos muy básicos, lo que llamamos conciencia tiene que ver con esta interiorización de un proceso de éxtasis, de imaginación, en virtud del cual hemos sido capaces de representarnos a nosotros mismos viviendo fuera de nosotros mismos, y por tanto por primera vez vivos, por primera vez cuerpos. Pero a partir de ese momento hay que aceptar, y un poco está la parte de la angustia de Platón es esta, ¿no? La de saber que vivimos en un mundo analógico, que el mundo sublunar es un mundo analógico, en el que lo único que podemos hacer es imitar las cosas, acercarnos a ellas por aproximación, por parecido, por semejanza. Y daros cuenta de que en cualquier caso, en esa identidad fallida, el mundo es el resultado de una tentativa de identidad fallida, en la que los cuerpos solo se pueden parecer entre ellos, porque nacemos de otros cuerpos, y a partir de ese momento la analogía es inevitable, y en ese mundo sublunar se generan unas reglas que tienen que ver con la manera en que nos vamos a aproximar a nuestra presencia fuera de nosotros, representada y no presente, por tanto, representada en distintos formatos. Pensemos que, por ejemplo, la poesía es uno de esos territorios en los cuales es muy evidente que se está pensando, al margen del concepto, un universo de reglas en el que la aproximación, la semejanza, el parecido, la imposibilidad, por tanto, de la unidad, es lo que genera la propia disciplina. Y la genera de tal manera que, por ejemplo, hablamos de tropos literarios, de tropos poéticos, ¿no? Tenemos la metonimia, la metáfora, la sinécdoque, el hipérbaton, son todo formas de confirmar y tratar de compensar o de gestionar la inevitable carácter analógico, no identitario de los cuerpos humanos, ¿no? Eso que Hegel cuenta también, esto de que dos enamorados quieren fundirse en una sola persona, formar una unidad, y el fracaso lo que hace es desprender una tercera persona, y ese fracaso no es un fracaso, es un triunfo, porque precisamente es un niño, es un hijo cuya diferencia respecto de los padres es inabsorbible de nuevo dentro del cuerpo de los padres. Bueno, eso de paso digamos que es algo que celebrar. Sabemos que hay padres que al contrario consideran, sobre todo padres machos, ¿no? Que consideran que el hecho de que su hijo no se parezca a ellos o que sea completamente distinto
de ellos pues es un fracaso. En todo caso, bueno, quiero decir que cuerpo quiere decir analogía, quiere decir imposibilidad de absorción de la diversidad en ninguna clase de unidad. Veremos luego que esto no tiene nada que ver con la universalidad, ¿no? Que hay formas, en la literatura yo creo que es una privilegiada, de acercarse a la universalidad desde la diversidad. Pero, bueno, creo que es muy evidente que cuando hablamos de identidad no estamos hablando de identidad lógica, A es igual a A, ningún cuerpo es igual a sí mismo. En latín hay dos formas de referirse a la identidad, una que es idem, ya se dice como lo mismo, y otra que es ipse, que es lo propio, lo mismo y lo propio. Y desde luego sabemos que nunca nadie es idéntico a sí mismo, nunca es lo mismo a lo largo de su vida. Si en cambio identificamos la identidad con ipse, con lo propio, también sabemos que no hay nada que podamos llamar propio, por mucho que estemos constantemente apropiándonos desde el ipse, incluso de otros cuerpos. De forma que me gustaría que os quedarais con esto, ¿no? El principio de la existencia sublunar es la analogía, es el fracaso de la identidad. Y yo eso lo llamaría condición humana. Y la condición humana obviamente tiene mucho que ver con el lenguaje, tiene que ver con la distancia, con esa grieta que se ha introducido a partir del momento en que nos vemos vivir a nosotros mismos y somos capaces incluso de representarnos a nosotros viviendo sobre una pared. Eso es lo que yo llamaría, por tanto, condición humana. Y luego añadiría, y Carlos se ha ocupado muchas veces de esto, yo lo he citado en muchos de mis libros, lo que yo llamaría condición histórica del ser humano. Muy deprisa, porque quiero llegar más lejos y no quiero ocupar más de la hora establecida para que luego pues, podamos profundizar en algunas de las cosas que vaya insinuando o apoceteando. La condición histórica del ser humano tiene que ver con, bueno, decía que había distintas formas de fuga, que la corporalidad misma, en la medida en que no es presencia, en que es ausencia de sí, es ya una huida. En cuanto hablamos, estamos huyendo. No sabemos, ya sabemos que no podemos datar. Ningún biólogo ha sido capaz, ni paleontólogo ha sido capaz de datar una fecha, ni siquiera de saber cómo se activa ese proceso. Pero sí que es cierto que hay una originalidad o un conocimiento del lenguaje, del ritmo y de la representación. Hay algunas investigaciones del MIT, por ejemplo, que plantean como hipótesis fundada que esas pinturas de Altamira o de otras cuevas, esas representaciones rupestres, estuvieran directamente asociadas al nacimiento del lenguaje y al lenguaje entendido también como ritmo, porque creo que esto es muy importante recordarlo. Si yo definía el cuerpo como una combinación analógica entre carne y palabra, de un cuerpo que desde entonces está constantemente en fuga, de la palabra al lenguaje, del lenguaje a la palabra, hay que recordar, sin embargo, que hay como un gozne entre esas dos instancias, el cuerpo y la palabra, y ese gozne, en términos estéticos, en términos poéticos, en términos literarios, es fundamental. No sé si habéis leído a Ursula Le Guin, esta gran escritora, autora de novelas de ciencia ficción extraordinariamente interesantes, porque plantea siempre pues, temas yo creo, cruciales para la humanidad, y luego tiene muchos ensayos muy bonitos. Tiene un ensayo sobre literatura que recuerda precisamente esto, ¿no? En que a veces se nos olvida que el lenguaje nace como ritmo. Y cuando imaginamos, o porque estamos completamente subsumidos en nuestra condición lingüística, desde la cual soñamos siempre libertades imposibles,
Pues en todo caso hay que recordar que entre la carne y el lenguaje está este dogma, que es el ritmo, que es de lo que de alguna manera se apropian los grandes escritores, los grandes músicos, los grandes pintores. En fin, quiero decir que eso ya un arte es fundamentalmente un goce entre la carne y el lenguaje, eso que llamo cuerpo, y tiene que ver con el ritmo. Como parte de la condición humana, como parte de esa fuga que inicia en la condición humana, hay que recordar lo que significa el paradigma letrado, del que somos todos, de alguna forma, al menos en la Facultad de Filosofía, beneficiarios y víctimas, ¿no? Me doy cuenta que iba a empezar a hablar de la condición histórica, pero reculo un poco para recordar que forma parte de la condición humana, o sea, de la corporalidad humana, forma parte este paradigma letrado. En realidad tiene muy pocos años, tiene 3.000 años, ¿no? La escritura es una técnica muy reciente en términos paleontológicos, pero que de alguna manera significa una ruptura, o un alejamiento aún mayor, de esa presencia identitaria que yo, en su forma extrema, asociada con el cadáver. Y el paradigma letrado no implica solamente saber leer y escribir, que es algo, en todo caso, fundamental. No hay paradigma letrado si no hay aprendizaje de la literatura, perdón, de la escritura y de la lectura. Porque hay que preguntarse qué significa leer. A partir de un cierto momento, hay que recordar que solo ocurre durante siglos entre ciertas minorías, que son las que leen y escriben. Leer significa apropiarse de una técnica que es potencialmente mucho más democrática que cualquier otra técnica que haya inventado el ser humano. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si uno toca el piano, pues naturalmente puede leer una partitura y luego reproducirla sobre el piano, pero digamos que la mayor parte de los seres humanos nos limitamos a escuchar la música que emite un pianista o un violinista, ¿no? Digamos que somos más pasivos que activos. La gran ventaja como técnica de la escritura es que todo aquel que aprende a leer aprende al mismo tiempo a escribir, y por lo tanto potencialmente es una técnica mucho más activa que cualquier otra que haya inventado el ser humano. Por eso mismo también es una técnica muy dificultosa de interiorizar y de asumir. Tan dificultosa es que estaba leyendo hace unos días un libro de un historiador inglés que contaba que en el siglo XIV en Inglaterra solo leía y escribía el 16% de la población. En el año 1500 solo leía el 20% y escribía el 20% de la población. Sabemos, y hablaré luego de esto, que allí donde se ha impuesto de pronto otro paradigma, que es el paradigma que yo llamaría pantagio, el paradigma tecnológico, se ha impuesto sin que la técnica de la lectura y la escritura, sin que el paradigma letrado haya realmente desarrollado todas sus virtualidades y todas sus prestaciones. Se está imponiendo un nuevo paradigma de abordaje de la realidad, del mundo, de las relaciones con los seres humanos, que no solamente no presupone el paradigma letrado, sino que de alguna manera lo excluye, o al menos digamos que es absolutamente posible acercarse al mundo a través de una conexión de Internet sin haber completado procesos de alfabetización. Y en este sentido también conviene recordar que no por casualidad, digamos que la izquierda clásica, incluso digamos aquella que al final pues cometió más errores, siempre identificó la liberación de la humanidad, la emancipación de la humanidad con la apropiación de esa técnica y por lo tanto con la incorporación al paradigma letrado. Un paradigma letrado del que luego ya no se puede salir, del que no hay salida, ¿no? A partir del cual empieza otra huida, ¿no? Como decía Rousseau, decía que lamentaba muchísimo, lo que más lamentaba en su vida era haber aprendido a leer y a escribir, pero que ahora que sabía leer y escribir, pues era consciente de que todos sus placeres
y todo el conocimiento al que tenía acceso dependía de su capacidad de leer y de escribir. Digamos que esta es la condición humana, ¿no? Y luego, la condición histórica, que se cabalga y que va un poco más allá de la condición humana. Muy rápidamente, yo definiría historia, hemos hablado todo el rato de la imposibilidad de la identidad, de la absorción de las analogías en una unidad identitaria. Yo diría que la historia es aquello, es la distancia que existe entre el lugar donde vivimos y el lugar donde se deciden nuestras vidas. Siempre ha habido una distancia, como acabo de recordar. Siempre ha habido ahí una representación, un relato, una pequeña grieta. Y por lo tanto siempre ha habido historia. Sabemos que lo que nos enseñaban en la escuela era que de alguna manera la historia empezaba justamente cuando empezaba el paradigma letrado, y que antes de que la humanidad aprendiera a leer y escribir, pues no había propiamente historia, y luego había toda una serie de pueblos sin historia a los que también se identificaba de alguna manera con el hecho de que no sabía leer ni escribir. Si la historia es esa distancia entre el lugar donde vivimos, el lugar donde está inscrito nuestro cuerpo y el lugar donde se decide nuestra vida, pues lo que sí vemos todos con claridad es que esa distancia no ha hecho otra cosa que aumentar a velocidad a partir del siglo XIX, de finales del siglo XIX y durante todo el siglo XX, de aumentar a una velocidad sideral, ¿no? Lo que tiene que ver también con la velocidad, ¿no? Con el hecho, por ejemplo, de que entre Ramsés II y Napoleón la humanidad siempre haya ido a la misma velocidad máxima de 16 kilómetros por hora, ¿no? Fijaros lo que significa pues, la primera revolución industrial y luego las sucesivas revoluciones industriales y tecnológicas, en términos solamente de velocidad, un tema del que se ocupa largamente Virgilio el ensayista francés. Y bueno, pues si definimos así historia, como esa distancia que no ha dejado de aumentar, digamos que hay dos vectores que son fundamentales en términos de desarrollo de la historia. Son el vector económico y el vector tecnológico, muchas veces inseparables. Inseparables, pero no tanto como para que no podamos permitirnos pensar la tecnología, como hace por ejemplo Lewis Mumford, como poseedora de su propia historia, poseedora también, por tanto, de sus propias determinaciones. Pero ¿qué ha ocurrido? Te digo, esto es una visión rapidísima. Si tenemos la naturaleza humana, tenemos la condición humana y tenemos la condición histórica del ser humano, podemos decir que hay un momento en el que el equilibrio pugnaz, el equilibrio en lucha entre la condición humana y la condición histórica se decide en favor claramente de la condición histórica del ser humano, ¿no? A mí me gusta siempre esto contarlo, no lo he traído porque me hacía perder mucho tiempo a través de un cuadro de 1553 de Bruegel el Viejo que se llama Paisaje con Ícaro, que no sé si lo recordáis, si no, buscadlo porque vale la pena verlo, que es ese momento en el que Bruegel el Viejo, que además es un hombre muy conservador, al que le gusta pintar escenas de fiestas campestres, antropológicamente muy conservador, y que tiene estos dos fuentes de inspiración, como todos los de la época, ¿no? Que son por un lado el mundo griego y el mundo bíblico, ¿no? pues representan en un cuadro, yo creo que claramente la pugna todavía en equilibrio entre la condición humana, que él representa a la izquierda del cuadro, en la figura la más cercana al espectador de un campesino con un arado de madera que rotura la tierra, un poquito más lejos un pastor que está mirando al cielo mientras lleva a ramonear a sus ovejas,
Y en el lado derecho, y ahí, bueno, claro, es una representación claramente bíblica, además son Caín y Abel, ¿no? Es el neolítico, digamos, es el paso de la humanidad al neolítico, que es lo que a Bruegel le emociona y le gusta, ese universo en el que se repiten las estaciones, en el que hay festividades religiosas que reúnen a los seres humanos en torno a mesas bien abastecidas. Bueno, pues representa el neolítico. Y a la derecha lo que hay en una rada, en una bahía de un puerto flamenco, pues unos galeones enormes que parten en viaje. Estamos en 1553, todos sabemos hacia dónde parten esos barcos, ¿no? Esos barcos parten hacia América, donde va a proceder todo el oro y toda la plata con la que se va a hacer la acumulación originaria en Europa y sobre todo en Génova, en los Países Bajos y en Inglaterra. Y se llama Paisaje con Ícaro. Yo siempre, sin querer, lo llamo el fracaso de Ícaro, porque de entrada, al primer vistazo, uno no puede localizar a Ícaro. ¿Dónde está Ícaro? Te lo preguntas, ¿no? Porque en esos libros que antes, ¿dónde está Wally? No sé qué, ¿no? Que había un punto, y tú has visto por ahí. No es un puntito, son dos piernas que emergen del agua pataleando. Es el momento de la caída de Ícaro, que era el hijo de Dédalo, el gran ingeniero de la antigua Grecia, que había fabricado esas alas de cera para salir de la isla en donde los había confinado el rey Minos de Creta, ¿no? Bueno, y entonces es un cuadro de los más buenísimos desde un punto de vista pictórico, de los más claramente ideológicos que yo he visto en mi vida, ¿no? Porque es Bruegel el Viejo que con temor ve cómo las fuerzas del cambio, digamos, ¿no? La historia está a punto de vencer a las fuerzas de la conservación, ¿no? al mundo viejo del neolítico con sus ciclos naturales y demás. Y entonces Bruegel el Viejo decide en favor del neolítico y por eso hace caer a Ícaro. Ícaro no triunfa en ese momento, está empezando a triunfar, Bruegel lo sabe, anticipa un mundo en el que Ícaro va a triunfar, y en todo caso creo que es una buena manera de representar esta pugna entre la condición humana y la condición histórica. ¿Y cuándo se quiebra ese equilibrio? Pues yo creo que lo ve muy bien Erich Hobsbawm, el gran historiador inglés ya muerto, marxista, ¿no? Cuando hace una declaración, y luego la justifica muy bien, que además he utilizado en un libro mío, cuyo subtítulo es ese, Ensayo sobre el fin del Neolítico. Él dice que lo que realmente ocurre de importante en el siglo XX, más en Occidente, pero es un modelo que inevitablemente se extiende al resto del mundo, es el fin del Neolítico, ¿no? Que situaría en torno al año 1950. Ese fin del Neolítico, para Hobsbawm, entrañaría otra transformación muy importante, que es esta que, en una frase que os voy a leer, dice: entre las cuestiones importantes que suscitan estas nuevas perspectivas, la que nos lleva a la evolución histórica del hombre resulta esencial. Se trata del conflicto entre las fuerzas responsables de la transformación del Homo sapiens desde la humanidad del Neolítico hasta la humanidad nuclear, por una parte, y por otra, las fuerzas que mantienen inmutables la reproducción y la estabilidad de las colectividades humanas o de los medios sociales, y que durante la mayor parte de la historia las han contrarrestado eficazmente. Esa cuestión teórica es central. El equilibrio de fuerzas se inclina de manera decisiva en una dirección, y ese desequilibrio, que quizás supera la capacidad de comprensión de los seres humanos, supera, por cierto, la capacidad de control de las instituciones sociales y políticas humanas. Como vemos, no es una anticipación muy optimista de lo que va a ocurrir, pero creo que es una descripción muy realista de lo que en términos antropológicos ocurre a partir del momento en que se acaba el Neolítico. De alguna manera desaparece el campo, desaparece por tanto eso que llamaba Unamuno la intrahistoria, para distinguirlo justamente de esta historia
como fuga del cuerpo, de la corporalidad, y es el momento además en que la desaparición del campo se acopla o se acelera o se sincopa con diferentes revoluciones tecnológicas muy rápidas en una transformación del capitalismo de la que hablaré enseguida. Pero creo que es importantísimo recordar que hay un momento en el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, en que desaparece el campo y se decide en favor de la condición histórica, esa pugna en equilibrio. Ese equilibrio había producido millones de muertes, ha producido relaciones de poder absolutamente inicuas, ¿no? Como por ejemplo, el patriarcado. Pero al mismo tiempo, digamos que estaba lleno de potencialidades antropológicas que nunca se desarrollaron del todo, pero que de alguna manera quedan inhabilitadas a partir del momento en que ese equilibrio pugnal se decide en favor de la condición histórica del ser humano. Carlos ha explicado muchas veces en algunos de sus libros cómo para los indígenas, los nativos de cualquier sociedad todavía anclada en la condición humana, la historia es tan amenazadora como la naturaleza, lo demás producen los mismos efectos, ¿no? No hay ninguna diferencia si uno ve imágenes de las ruinas que deja un tsunami o las ruinas que dejan los bombardeos aliados en Dresde, una fotografía famosa que parece que está, aunque ya se había muerto, que está hecha por Walter Benjamin pensando en el cuadro de Paul Klee que utiliza para sus tesis sobre la historia. No sé cuál es esta fotografía en que se ve desde... es como la inversión del cuadro de Bruegel el Viejo, ¿no? Porque está a la derecha Ícaro, que en este caso es un ángel, en la cúspide de una torre de una iglesia, y por debajo, en esa vista aérea, se ve Dresde completamente desmigajado por las bombas a diario. Es decir, digamos, el fracaso de Ícaro, que representa Bruegel, y el triunfo de Ícaro representado en esa fotografía de ruinas desmigajadas. Pero desde la condición humana no hay mucha diferencia entre los daños que causa una catástrofe natural y una catástrofe histórica. Y por eso digamos que la condición humana ha procurado mantenerse alejada lo más posible siempre de la condición histórica, cosa que resulta ya totalmente imposible a partir del momento en que esa convergencia entre la desaparición del campo y sucesivas revoluciones tecnológicas pues determina que la condición histórica absorba de alguna manera la condición humana, y la condición humana tenga que pelear desde dentro de la condición histórica. Bueno, decía, ese gran cambio que se produce en el capitalismo, porque bueno, el capitalismo existe desde hace siglos, desde luego ya lo teníamos ahí en los galeones que representa Bruegel el Viejo en 1553. Esa gran transformación tiene que ver con una transformación decisiva, y esta es a partir probablemente de finales de los 70, de principios de los 70, y desde luego se acentúa claramente a finales del siglo pasado y a lo largo de las dos décadas que hemos vivido de este. ¿Y qué gran transformación es? Pues es la transformación que desplaza la explotación económica por parte del capitalismo del ámbito de la producción al ámbito del tiempo libre, al ámbito del ocio. Yo creo que es una enorme revolución porque de alguna forma ahí sí que se completa a través de la apropiación del tiempo libre la colonización o la expansión capitalista que se ha producido sobre todo en el espacio. Y esa transformación, pues claro, tiene que ver obviamente con eso que llamamos socio, tiene que ver con el tiempo libre, pero tiene que ver muy claramente, porque ese es el dispositivo fundamental de la explotación del tiempo libre, tiene que ver con las nuevas tecnologías, con las ultimísimas revoluciones tecnológicas. Hay un autor al que yo he leído mucho y al que he utilizado mucho, que se llama Bernard Stiegler, se suicidó hace 2 o 3 años, no lo sé, lo lamenté mucho,
que ha escrito mucho a partir de la obra de Simondon, ¿no? de Gilbert Simondon, ha escrito mucho sobre la técnica y el tiempo. Y tiene un libro que se llama así, de hecho, la técnica y el tiempo, que por cierto está traducido al castellano, es de los pocos que está traducido al castellano, la editorial. Y él, en un libro posterior, con un título ya muy revelador, que se llama Miseria Simbólica, habla de esta transformación para definir el tiempo libre en esta nueva fase del capitalismo neoliberal como ocio proletarizado. Y dice, de la misma manera que es proletarizado el trabajador que no es dueño de sus medios o instrumentos de producción, es proletarizado aquel que no es dueño de sus propios instrumentos o medios de placer, de conocimiento, digamos, de recreación, ¿no? O recreación. Eso lo llama Stigler proletarización del ocio, yo creo que es una fórmula muy acertada, y esa proletarización del ocio es indisoluble de la miseria simbólica, que para él tiene que ver, en efecto, con la interrupción de lo que va a llamar antes Gilbert Simondon el principio de individuación. Que el principio de individuación no tiene nada que ver con el individualismo, es todo lo contrario. O sea, el principio de individuación tiene que ver con todos estos procesos sociales que yo desde luego asocio mucho con la condición humana, en virtud de los cuales somos capaces al mismo tiempo de distinguirnos de los otros y de vincularnos a los otros. Y ese principio de individuación, a mi juicio, queda claramente bloqueado o colapsa allí donde de pronto, dirá también Stigler, todos los objetos espaciales se convierten en objetos temporales. Tal y como, por ejemplo, ocurre, ahí Stigler vuelve a la obra de Husserl, cuando habla de música, lo ocurre con una pieza musical, ¿no? Y que cuando estamos escuchando una pieza musical, cada nota de alguna manera sustituye a la otra y desaparece en la otra. No se deja rastro, obvio, ¿no? Que hay una retención que permite interpretar también una pieza musical como una narración, pero digamos que en una pieza musical, mientras la escuchamos, una nota sustituye a otra. De alguna manera, eso es lo que está ocurriendo allí, donde, por un lado, todos los objetos, las cosas, y de ahí que yo haya insistido muchas veces en que vivimos, por primera vez, en una sociedad sin cosas, y que hay que reivindicar el carácter cósmico de los objetos, ocurre que allí donde todos los objetos espaciales se convierten en objetos temporales, pues todos los objetos de uso se disuelven, por un lado, en la forma de mercancía, y por otro lado, todos los objetos y todos los cuerpos se convierten en imágenes que se suceden anulando una a la otra. De tal manera que pasamos de la ausencia de sí mismo, que es el cuerpo, para evitar la identidad que es el cadáver, pasamos a la desaparición del cuerpo en sus propias imágenes. Esto yo creo que lo vemos muy claramente, ¿no? Cuya máxima expresión es desde luego el selfie. Y aquí vemos además cómo las nuevas tecnologías y esta última revolución tecnológica, consumando un ilusorio desanclaje del cuerpo, genera una combinación extraña de júbilo y de angustia a través de la pretensión de que finalmente yo soy el selfie. Yo no soy yo, he pasado completamente al otro lado de la pantalla. Igual que Alicia pasa al otro lado del espejo, de alguna manera hemos pasado al otro lado de la pantalla. Y es bueno pensar la diferencia que hay entre un espejo y una pantalla. Pero un espejo es todavía muy analógico. Entre otras cosas nos vemos al revés, ¿no? Nuestro brazo derecho y nuestro brazo izquierdo se oponen en el espejo. El espejo sigue siendo muy analógico.
Y solo por primera vez parece que posible haber acabado con la analogía, a través de la producción de copias artefactas, convirtiendo permanentemente en una aceleración sin precedentes, convirtiendo por aceleración todos los cuerpos, no solo en mercancías, sino sobre todo todos los cuerpos en imágenes. Y creo que es importante pensar desde aquí las nuevas tecnologías. Hablamos del paradigma letrado. Y yo creo que es bastante evidente que, aparte de que nunca se impuso del todo, el paradigma letrado sí que subsumía de una manera al mismo tiempo conflictiva y fecunda, heurística, el paradigma oral. Todos ahora mismo, claro, yo soy una persona completamente sumergida en el paradigma letrado, pero estoy hablando, estoy moviendo los brazos, el ritmo en lo que digo es tan importante como el contenido. Y por lo tanto creo que sí, que hay como una continuidad o una ruptura razonable entre el paradigma letrado y el paradigma oral. La pregunta es una pregunta para yo, no tengo más que especulaciones, no una respuesta tajante, es si realmente con el paradigma pantálico no se produce en cambio una ruptura simultánea con el paradigma oral y con el paradigma letrado. Si el paradigma pantálico incluye como condición el paradigma letrado, cosa que parece bastante evidente, porque en fin, para construirlo han hecho falta códigos binarios que sin el paradigma letrado son imposibles, pero si no hemos construido a partir del paradigma letrado un paradigma que de alguna manera pone fin, como previamente se le ha puesto fin al neolítico, se pone fin también al paradigma letrado, que insisto, era un paradigma muy potencialmente democrático, potencialmente mucho más democrático que el paradigma pantálico. El paradigma pantálico supone en cualquier caso esto, que todos los objetos espaciales se convierten en objetos temporales que se suceden en una pantalla, incluidas las letras, ¿no? Porque nunca probablemente se ha escrito más que ahora, está todo el mundo todo el rato chateando, ¿no? O sea, que más palabras, no ha habido nunca más palabras. Pero es curioso, es como si se hubiera restaurado un universo oral fuera de la condición humana y a través de la producción de imágenes artefactas que de alguna manera han suplantado nuestro cuerpo, ¿no? Nuestros cuerpos están en el mundo, como los árboles y las montañas, envejeciendo sin que nadie se dé cuenta, mientras que nuestra verdadera vida está ya en esas pantallas siempre encendidas, como el fuego en el templo de las vestales, y a las que están conectadas nuestras vidas de tal forma que, decía yo alguna vez, de manera provocativa y desde luego truculenta, que es tan difícil desconectarlas como difícil es tomar la decisión de desconectar la respiración asistida de una tía que se está muriendo en el hospital. Quiero decir porque siempre pensamos en las tecnologías en términos de qué nos permiten hacer. Nunca pensamos en los términos en que debemos hacernos la pregunta, que es ¿qué nos obligan a hacer? ¿No? Y entre dos cosas, una cosa que nos obligan a hacer y que es imperdonable es nos obligan a que la decisión de desconectar de un ordenador o un móvil conectado a la red sea una decisión moral radical y absolutamente negativa, que se parece, en efecto, a la práctica de la eutanasia sobre un ser querido. Hay algo realmente doloroso, violento, radical. Uno se conecta, digamos, por defecto, uno está siempre conectado porque esa es la vida, y desconectarse es doloroso. Volver a los cuerpos lentos de la condición humana, volver a los árboles que crecen muy despacio y se cortan, como sabemos, muy deprisa, a los embarazos que duran 9 meses y son relatos largos, pues es muy difícil y muy traumático. Como quiero extenderme más,
me ahorro algunas reflexiones más sobre la proletarización del ocio asociada a las últimas revoluciones tecnológicas y a las redes, con este proceso de sustituciones, que en cualquier caso lo que es muy obvio es que hay, entre otras cosas, una sustitución de la sucesión y las relaciones, por lo tanto, hipotácticas por la simultaneidad, y las relaciones más bien hipotácticas, ¿no? Y yo creo que esto es muy importante, por eso tiene que ver. Luis me acaba de regalar un libro que tengo muchas ganas de leer, que se llama El valor de la atención, ¿no? Y yo he escrito mucho últimamente sobre la atención, pensando en esto, ¿no? La diferencia que hay entre lo que yo llamo en algún texto una ontología del aún y una ontología del ya. Una ontología del aún sería esta que está de alguna manera presupuesta en la idea muy bonita de Simone Weil, la mística, filósofa y militante francesa, de lo que llamaba, recogiendo de la teología términos, hipomoné, que era la combinación de espera y atención, la espera atenta, eso es la hipomoné. Y la espera atenta, de alguna manera implica que hay muchas cosas, las cosas que yo creo que realmente cuentan, que no se sabe cuándo van a llegar o hay que esperarlas, ¿no? Un ejemplo muy evidente, que hay una tormenta todos los años, pues es la floración de las jacarandas, que es mi árbol favorito. Bueno, pues ocurre que yo en abril me pongo muy nervioso porque no han florecido las jacarandas y a mediados de mayo tampoco, y entonces me acuerdo que florecen solamente cuando florecen, y me sorprenden una vez más floreciendo a finales de mayo, principios de junio. Es algo que hay que esperar. Naturalmente, con un clic del ordenador puedes ver jacarandas en flor en la Wikipedia, y además de todos los lugares del mundo. Las de Buenos Aires, que son maravillosas, las de la avenida de Cartago de Túnez, que son también excelentes, o las de Tenerife. Pero la espera y la atención son dos instancias que están absolutamente ligadas, y están absolutamente ligadas en la condición humana precisamente a esa representación, a ese relato, a esa diferencia entre mi cuerpo y los otros cuerpos, entre mi cuerpo y la representación, que de alguna manera hacen imposible las nuevas tecnologías, donde podemos acceder a todo en tiempo real, si es que eso es tiempo real, con un gesto, y además anulando toda la sucesión que es relato, ¿no? Podemos tener abiertas al mismo tiempo 7 pestañas, en una podemos estar viendo pornografía, en otra comprando en Amazon, en otra intentando leer la crítica de la razón pura de Kant, que espero que a nadie se le ocurra leerla en pantalla en un ordenador, y en otra pues mirando las últimas noticias sobre el último accidente aéreo. La sucesión, que es fundamental en términos narrativos, en términos corporales, en términos de condición humana, en términos filosóficos, de alguna manera está quedando colapsada en favor de una imposible simultaneidad. Imposible porque es completamente incompatible con la finitud del cerebro humano, por muy flexible y maleable que sea. Y eso es, por tanto, la sucesión, que es espera, que es tiempo largo, que es hipomené, es la que de alguna manera ha acompañado a la condición humana en forma de relato, en forma de narración, en forma de arte durante muchísimos años. Y es de alguna manera la que está siendo cuestionada por este paradigma pantánico. Y bueno, pues dicho esto, para acabar con unas palabras sobre el neoliberalismo y bueno, pues en fin, ¿qué significa? Me preguntaba yo, ¿qué significa esto en términos de narratividad, ¿no? ¿Qué significa en términos de condición humana, de corporalidad, ¿no?
Bueno, pues decía, disolución de vínculos antropológicos a través de los cuerpos, la miseria simbólica, el fin de la atención, y esto tiene que ver mucho con... Yo no me da tiempo a contarlo y no os lo voy a contar. El último cuento que escribió Franz Kafka en el año 1924 se llama Josefina la cantora o el pueblo de los ratones. Supongo que muchos lo habréis leído y si no debéis leerlo porque, bueno, como todos los grandes relatos, pues es como una ganzúa que abre diferentes puertas. Y esta abre por lo menos dos, ese cuento, ¿no? Una abre una reflexión precisamente sobre el acto estético, sobre la mirada estética, sobre la literatura, sobre el arte en general, y la otra es sobre la relación conflictiva que mantienen el arte con, ¿cómo llamarlo? Pues con la condición histórica, allí donde de pronto no se puede distinguir muy bien de la propia naturaleza, ¿no? No sé si recordáis el cuento, es un cuento en el que hay un narrador que es un ratón que describe la vida de los ratones, esta vida acelerada por las galerías en las que están constantemente corriendo pues, para cubrir una grieta por la que podría entrar un enemigo, una acechanza o reuniendo alimentos. Una vida tan vertiginosa que dice los padres, las madres paren corriendo y ven cómo sus hijos desaparecen inmediatamente en el recodo siguiente, sumándose a este flujo de ratones indiscernible en el que, por tanto, todo es identidad, no hay ninguna diferencia, en el que no hay propiamente cuerpos. Por lo tanto, dice, somos un pueblo que vivimos al mismo tiempo en la más indesarraigable niñez y en la más vetusta senilidad. Somos viejos y jóvenes todo al mismo tiempo y todo muy deprisa. Naturalmente no hay escuelas, naturalmente no hay tradición, naturalmente no hay ceremonia, ¿no? Y ahí ocurre, os estoy contando el cuento sin darme cuenta, ahí ocurre que de pronto una ratona, que es la única que tiene nombre, por cierto, que se llama Josefina, se detiene en una esquina y adoptando pose de gran estrella de la canción, empieza a emitir una serie de sonidos que, dice el narrador, ella cree que son grandes y bellas coloraturas operísticas, pero que en realidad no se distinguen en absoluto del chirrido de cualquier otro ratón. Ella está convencida de que canta, y nosotros sabemos que no canta, lo que está haciendo es emitir un chirrido típico del ratón. Pero dice, al mismo tiempo, lo que nos deja a todos perplejos es que cuando Josefina, adoptando esa pose de estrella operística, se para todo el flujo del pueblo de los ratones. Y somos incluso conscientes del peligro que significa pararse, somos incapaces de no detenernos y tender el oído para escuchar lo que canta, lo que chirría Josefina la cantora. Al final, la pobre Josefina se pierde porque dice que somos un pueblo sin memoria y desapareció en la memoria de los héroes de nuestro pueblo, todos ellos olvidados. Pero que es muy interesante, ¿no?, pensar en efecto también la atención, la hipomoné, como aquello que ocurre cuando el misterio del arte, y por eso podemos estar reflexionando y disputando en torno a cánones toda la vida, el misterio del arte tiene que ver con el hecho de que hay cosas que te paran y cosas que no te paran, que te detienen, cosas que de alguna manera te obligan a fijar la mirada. Y en la medida en que duran las cosas, se puede decir que ya son sustraídas a los ciclos de la vida, ¿no? Lo que hace el capitalismo en su versión neoliberal altamente tecnologizada, es precisamente no permitir la diferencia entre las cosas de comer, las cosas de usar y las cosas de mirar, o las cosas buenas solo para pensar, como decía Lévi-Strauss, ¿no? Eso es fundamental. La otra es importantísima. Hay una amenaza creciente a la frontera
a la diferencia entre realidad y ficción, que es una de las más grandes conquistas de la humanidad, se nos olvida, más tanto como la palabra, porque es inseparable de ella, o como la escritura, es la diferencia realidad-ficción, que ya de alguna manera está en esas grutas, en esas pinturas rupestres. Y yo tengo la sensación creciente de que esa diferencia se está borrando en favor, digamos, de una realidad muy oligosémica, que no es nunca como nosotros querríamos que fuera, y cuyo fracaso, de alguna forma, proyectamos sin solución de continuidad en el universo de la ficción. Y la ficción es importantísima, porque la ficción es, en primer lugar, distancia. En segundo lugar, es el lugar donde realmente ocurren las cosas, porque si decíamos que relatar es volver a decir, es por lo tanto repetición, y que no basta con llamar a las cosas con su nombre, hay que llamarlas 2 veces, pues entonces la ficción es ese lugar donde se las llama por segunda vez y donde, porque por fin acuden, por primera vez ocurren. Y luego una cosa importantísima, la ficción es el lugar que nos hemos reservado los seres humanos para correr riesgos. No queremos correr riesgos en un hospital, no queremos correr riesgos volviendo a casa por la noche borrachas, no queremos correr riesgos en el lugar de trabajo. Pero para eso tenemos la ficción, es el lugar donde debemos, no solamente podemos, sino que debemos permitirnos todos los riesgos. Y esos son riesgos, desde luego, formales, que tienen que ver con la innovación de las formas, con la hibridación también de los géneros, pero tiene que ver también con digamos, los contenidos, ¿no? O sea, tenemos que sentirnos de alguna manera, y si no, no es Josefina la cantora, eso del riesgo, ¿no? Josefina se para y todos tenemos la sensación de que nos estamos poniendo en riesgo, pero en cualquier caso queremos seguir parados escuchando a Josefina. Y por lo tanto, es importantísimo también recordar que hay que correr riesgos éticos, morales, sexuales, de todo tipo en la ficción. Y eso está quedando un poco interrumpido por la potencia nihilizadora de las nuevas tecnologías, pero también porque frente al desequilibrio reciente en favor de la condición histórica del ser humano, la condición humana, como ha ocurrido otras veces, como recuerda Polanyi en el año 48, cuando describe lo que ocurre en el periodo de entreguerras, pues digamos que hay la rebelión frente a la condición humana ha adquirido, en algunos casos, formas muy reaccionarias, ¿no? Reaccionarias de derechas y reaccionarias de izquierdas. Y eso implica que de pronto la ficción haya sido como cuestionada como el lugar donde hay que correr riesgos no solo formales, sino también éticos, morales o sexuales, ¿no? Y luego, bueno, pues es esto, es la liquidación del principio de individuación, ¿no? Es cuando de pronto el irse, lo propio, se impone todo el rato como idéntico. Y esto se traduce en lo que yo he llamado, parafraseando un famoso título de una famosa obra de Walter Benjamin, el ego en la época de su reproducción tecnológica. Ese ego tecnológicamente producido es exactamente lo contrario del individuo con vínculos corporales en el espacio. Y bueno, todo esto yo creo, me vais a perdonar 5 minutos, os lo juro, y paso. No, porque quería hablar de las dificultades que entraña esta victoria de la condición histórica en forma de un neoliberalismo altamente tecnologizado. Y es, por ejemplo, y asociada a la producción de egos tecnológicamente idénticos, tiene que ver con la dificultad para relacionarse no solamente en el espacio con otros cuerpos, sino también en el tiempo, para establecer genealogías. No en la Facultad de Filosofía, donde efectivamente pues se da por descontado que las genealogías son inseparables
de la propia disciplina, donde o tiene espesor el pensamiento y perspectiva hacia atrás, o no lo tienes. Uno de esos campos en los que no se puede hablar de superación ni de progreso, ¿no? Platón no ha sido superado por Nietzsche de ninguna de las maneras. Entonces, yo creo que hay que recordar esta cuestión, ¿no? De que en la época del ego, pues la dificultad para transmitir conocimientos entre las generaciones. La figura de autor, de la autoridad, es muy indisociable del paradigma letrado que hablábamos, ¿no? Y de hecho, pues, la historia misma de la filosofía en Occidente empieza con el paradigma letrado. Claramente, aunque Sócrates él mismo nunca escribiera nada, pero ahí estaba Platón para recoger lo que escribía. Y a mí me inquieta mucho ver la dificultad de las nuevas generaciones, sobre todo si son nativas digitales, para reconocer autoridad no ya en el presente, que puede incluso ser bueno, sino en el pasado. Y autoridad, lo recordaba Hannah Arendt, es una palabra muy bonita, con una etimología muy bonita, que tiene que ver con autor, claro, con el autor. Es verdad que en la escritura, con el paradigma letrado, al contrario que ocurría en el paradigma oral, digamos que la autoridad del autor procede de la impersonalidad del escrito, del texto, ¿no? Mientras que en el mundo oral, digamos que lo que importaba es quién enunciaba el mensaje, quién emitía el discurso. Pero si es inseparable la autoridad del paradigma letrado, hay que recordar que autoridad tiene que ver con aquello que era el sumo pontífex en la antigua Roma, ¿no? en la Roma republicana. Existía la majestas, existía la potestas, existía el imperium y luego existía la autoritas, que era aquello que reconocía al pontífex. Julio César fue pontífex antes de dar su golpe de Estado, que era un poco el que establecía puentes. Pontífex quiere decir eso, el que establece puentes entre los seres humanos y los dioses, pero puentes también en la línea vertical del tiempo entre unos seres humanos vivos y unos seres humanos ya muertos. A eso lo llamamos tradición. Y autoridad, como recordaba Hannah Arendt, viene del verbo latino augere, y augere quiere decir aumentar, y tiene que ver con el hecho de aumentar un legado, de aumentar un bagaje. Un poco la sensación de que se ha roto el vínculo con esa forma de autoridad a través de esta victoria del neoliberalismo altamente tecnologizado. Me contaba un amigo escritor, una cosa que me produjo una gran inquietud, que da talleres de escritura creativa, que cada vez se presentan más alumnos que quieren aprender a escribir una novela, pero que no han leído ningún libro y que no quieren leer ningún libro. Quieren escribir, pero no quieren leer. Y esto tiene mucho que ver también con el selfie, ¿no? con el yo. Yo soy capaz de escribir cualquier cosa porque el mundo, la historia, empieza allí donde yo nazco, allí donde a mí se me ocurre algo, no importa lo que sea. Y claro, pues esto se traduce en que en lo que ha llamado un autor que escribí el otro día, que se llama creo que me ha apuntado. Bueno, pues es igual como se llama, pero me pareció una afortunada expresión, hablando de las nuevas literaturas y hablando de la autoficción, que sabéis que es, digamos, ahora un género que ha adquirido su, digamos, no solamente importancia, y probablemente no solamente por contagio neoliberal, sino porque tiene porque se renuevan los géneros también, pero hablaba, realmente recordaba Proust es el que inventó la autoficción, ¿no? Es un narrador que cuenta su vida con todo detalle, es una auténtica maravilla, porque en realidad
no está contando su vida. Pero forjaba la expresión de provincianismo de la experiencia, ¿no? Y sí que es verdad que hay toda una literatura que se ha olvidado de que la literatura en realidad sirve para establecer lazos universales con los otros a través de la diferencia, que es una universalidad que no es identidad, que no es unidad, que no puede además ser unidad e identidad, en la vida en que otras cosas sirven para que nos interese la vida de un otro que no es ni nuestro hermano, ni nuestro tío, ni nuestro amigo, ¿no? Y creo que esta combinación peligrosa de, por un lado, nuevas tecnologías se convierten todos los objetos espaciales en objetos temporales, y esta revuelta reaccionaria frente de la condición humana frente a la condición histórica, que adopta formas muy identitarias y muy esencialistas, está olvidándose de que hace ya mucho tiempo que la humanidad inventó un recurso para cuestionar todas las identidades y todas las presunciones de unidad totalitaria, y que es en definitiva la literatura. La literatura, la poesía, el arte en general, yo creo que sirve para eso. Y lo voy a hacer aquí porque es tarde y quiero que podamos hablar y ya. Pues gracias.